Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me gustaría hablar de 3 consejos para que tengan una entrevista de trabajo exitosa. El primer consejo sería que prepararan a fondo y a conciencia su entrevista. En un momento daré más detalles al respecto. El segundo punto, y también muy importante, es que ustedes hagan una entrevista espectacular. Cuando el reclutador está frente a ustedes, va a tener al igual a otros candidatos. Entonces, el truco está en hacer que la entrevista de ustedes se quede grabada en la mente del entrevistador, de tal suerte que a la postre sean ustedes los ganadores de la plaza. Y el tercer punto, y no menos importante, es que cumplan todo lo que prometieron durante la entrevista. Es decir, que haya una consistencia entre lo que dijeron que sabían hacer y lo que están haciendo realmente en el trabajo. Profundizo rápidamente en el primer punto. Preparar la entrevista. ¿Qué significa? Significa investigar por todos los medios posibles, puede ser en libros, en revistas, en páginas de internet o con personas que ya hayan tenido otras entrevistas, aquellas preguntas que son más recurrentes durante este proceso de selección para obtener un trabajo. Por ejemplo, hay preguntas de las cuales no nos vamos a salvar. Un caso sería, ¿cuál es tu formación profesional? ¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades? ¿A qué salario estás aspirando? ¿Qué sabes de la empresa en la que piensas desarrollarte? ¿Cuáles son las experiencias laborales previas? ¿Por qué te estás cambiando de trabajo? ¿Cuál ha sido una de las experiencias más positivas que has tenido en trabajos anteriores? ¿Cuál ha sido una de las experiencias más negativas que has tenido en trabajos anteriores? ¿Cómo te visualizas en 5 años? En fin, hay una gran variedad de preguntas que pueden ir desde cuáles son tus hobbies o tus aficiones hasta cuestiones tan importantes como hacer un examen para el cual se pueden pedir capacidades técnicas y habilidades analíticas. Entonces, es muy importante, insisto, llevar estas respuestas, pues si bien no fabricadas, sí tener una idea clara de qué es lo que uno va a responder al momento en que sean formuladas. El segundo aspecto es hacer una entrevista espectacular. Ya había adelantado que se va a tener a un conjunto de competidores. Entonces, ¿cuál sería un punto para llevar a cabo una entrevista espectacular? El primer aspecto sería que cuando nosotros lleguemos a nuestra entrevista lo hagamos de manera puntual, vayamos bien presentables, que sea una cuestión que nos distinga del resto de las personas, y si eso no es suficiente, entonces tenemos que llevar a cabo ciertas actividades. Por ejemplo, ser acomedidos, es decir, si está ocurriendo algún tipo de evento durante la entrevista, nosotros podemos de inmediato ofrecer ya nuestra ayuda para que se vea que tenemos la actitud de poder trabajar. En alguna ocasión un buen amigo me comentaba que durante su entrevista de trabajo sonó el teléfono mientras el entrevistador había salido al sanitario un momento. Él, sin más preámbulo y sin pedir permiso, contestó el teléfono y no tanto como haciéndose pasar por un empleado, sino contestando sí, empresa fulanita, tomó el recado y le dijo, permítame un instante, yo le doy su recado y en un momento se comunican con usted. Colgó. Cuando llegó el reclutador, le hizo saber que había habido esta llamada, pero que él había tomado la iniciativa y apuntó los datos de la persona que había hablado y demás. Eso demuestra una actitud. Hay que tener cuidado, no en todas las entrevistas se puede hacer eso, pero resulta que eso se le quedó muy grabado al reclutador y poco tiempo después él fue el candidato seleccionado por tener esta iniciativa. Entonces, hacer una entrevista espectacular significa dejar una huella, que ocurra algo durante el proceso de entrevista que se le quede grabado al entrevistador y desde luego que quede registrado en el documento que se está llevando a cabo para tomar notas durante el proceso. El último aspecto es ser congruente. No basta nada más ser proactivo durante la entrevista, sino ya cuando estamos nosotros en el trabajo, en la actividad laboral, tenemos que tener esa misma iniciativa y llevar a cabo las tareas que se nos van a designar, por supuesto, y una recomendación adicional sería hacer cosas que van más allá de lo que dice mi puesto. Eso va a lograr que una vez que ya tengamos el trabajo, podamos destacar de entre nuestros compañeros. Esa es una enorme ventaja que se tiene, sobre todo en países como México.
El detalle es que lamentablemente estamos en una cultura donde nos conformamos a veces con poco y casi nadie da un extra. Entonces, la persona que llega a dar un extra es inmediatamente notada por los jefes y tiene el potencial de ser alguien distinguido al cual puedan llamar más adelante. Esa es una recomendación muy amplia que les doy, que ustedes siempre den un extra ya que obtuvieron el trabajo y también aplica para la entrevista cuando ustedes están solicitando un trabajo. Espero que estos tips les sean de utilidad. Muchísimas gracias.